Biblias en Hebreos capítulo 10 y vamos a leer del versículo 35 en adelante. Hay poder en Jesús. Bendito sea mi Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Voy a pedirle toda la reverencia cuando leamos la palabra de Dios, porque Dios está en todo lugar, especialmente donde dos o tres se congregan en su nombre. Y Él merece toda la honra y toda la alabanza. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, del 35 en adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios por mi hermano Reinaldo. Y como siempre, en el Señor siempre hay abundancia de palabra. Amén. Dios no tiene límite, la palabra de Dios es insondable. Quisiera, como siempre, también he venido desde el principio analizando siempre todo lo que el Señor les da y lo que ustedes creen haber recibido de Dios, con el conocimiento que Dios nos ha dado, también corregir ciertas áreas que siempre han habido que corregir y que debemos de tener cuidado por nuestra salvación. Amén. Una de las áreas aquí que entiendo yo del consejo de la palabra de Dios que el escritor a los Hebreos les hablaba, y les estuve hablando el otro día de eso también. Hay dos clases de paciencias: la paciencia que Dios tiene para con nosotros y la paciencia que nosotros debemos de tener para perseverar en Dios. No es tampoco la misma que se tiene para con el prójimo ni con los demás. Debemos de tener cuidado en todas esas áreas, porque si bien sabemos, yo no sé si ustedes hasta dónde, los hermanos allá que están allá en Georgia, ¿es Atlanta? ¿Qué es? ¿Atlanta o Georgia? Ok, allá donde ellos se encuentran, me están diciendo que hasta ahora han comprendido muchas cosas que aún aquí no me entendían cuando les predicaba, al ver la situación allá con los otros hermanos y por donde les ha tocado que andar. Esto es bien delicado. Un predicador, muchos se equivocan cuando dicen, pero la palabra de Dios dice que obedezca a los pastores o que se someta a ellos, y los pastores aplican esa palabra al pueblo, pero hay que someterse si es verdad. Y si predican en justicia y en verdad. De otro modo, si me llevan a la condenación, ¿me debería yo someter a ellos? Oh, no, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios lo dice. Pero si me llevan a la condenación y yo tengo el Espíritu Santo de Dios, ¿me debería someter a los pastores? Sin embargo, los pastores toman esta palabra para defensa suya. ¿No es así? Y porque dice, ellos darán cuenta de vuestras almas. Sí, yo voy a dar cuenta un día de todo lo que prediqué a ustedes. De eso voy a dar cuenta. Si yo les mentí y les dejé pasar por alto errores, teniendo el conocimiento de eso voy a dar cuenta yo mientras estuve entre ustedes. Pero por lo demás, sabemos que la salvación es individual y que la Biblia es clara, que dice que cada uno será juzgado según haya sido sus obras. ¿Cuántos son cada uno? ¿Todos? Todos individualmente. Vamos a dar cuenta de nuestras obras. Por eso es que no podemos mixtar la palabra ni revolverla. Y en esta ocasión quiero corregir algo que el hermano hablaba, muchas áreas que el hermano hablaba aquí, que se debe de tener mucho cuidado.
Yo les he enseñado, el sentimiento carnal no debe existir entre lo que es la justicia de Dios. Porque la carne y el espíritu no se llevan entre sí. ¿Sabíamos eso nosotros o no lo sabemos? Dice que la carne y el espíritu no están de acuerdo. Ya les he enseñado muy claramente eso, que el sentimiento carnal no se debe de revolver en la predicación de la palabra de Dios, o que tengamos que someterlo a la palabra de Dios. Es imposible eso, no puede llevarse entre sí. Si yo tengo el celo de la salvación del alma de mi hijo, lo mismo debo de sentir por ustedes que por él, o por cualquier otra alma. Porque la Biblia nos enseña que mí es la alma del hijo, como mí es la alma del padre, y alma que pecare, esa morirá. Para Dios no existe eso. Yo les he enseñado a ustedes la relación familiar. Para Dios es como nada, es como la mata de guineo. Les he dicho que echa a sus hijos como aquella que echa otra. Guineo da esta y guineos aquellas. Piscamos de aquella como piscamos de esta, y cada mata da sus hijos, y cada hijo dan sus frutos. Entonces en Dios no existe tal cosa, y en tal cosa tampoco ni en los apóstoles, ni en Jesucristo. Antes bien, cuando le dijeron, aquí está tu madre y tus hermanos, Jesús fue claro en decir que nada eran para él si no hacían la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Verdad que así dijo Jesús? Por eso precisamente debemos de tener ese cuidado particular, y debemos de procurar en Dios matar ese sentimiento carnal, porque hay un problema del sentimiento carnal que se da hoy día en las iglesias. Y hablando de esa paciencia que el hermano hablaba, de esa combinación de paciencia, debemos de tener mucho cuidado. Porque los hermanos en las iglesias han caído en el error que los mismos pastores andan en fornicación y en adulterio ante sus ojos, pero dicen que el amor de Dios lo cubre todo, y que no le pueden decir nada al pastor, y ahí sigue predicando él en adulterio, fornicación, porque son pacientes, dice, con el pastor, y que Dios en el camino le va a arreglar su vida, y es él el que lo va a juzgar. ¿Estarían así los apóstoles? Pablo ni a Pedro le toleró, nomás lo vio y le dijo, tú eres un hipócrita, Pedro, le dijo. Porque cuando estás con los judíos, judaizás, le dijo, esto es pecado de muerte, le dice. Y cuando estás con nosotros, con los gentiles, actúas de otra manera. Tengamos ese cuidado, porque Dios no está de acuerdo con el pecado, ni la predicación de la palabra de Dios está de acuerdo con el pecado. Siempre reprende al pecado. ¿Amén? ¿No es así? Y se puede caer en ese error, y sabemos, oigan bien esto, yo no sé si ustedes quieren caer ahí, pero yo no quiero caer donde está el montón. Estamos en el tiempo de la apostasía, ¿cuánto hemos hablado de eso? Mi hijo está expuesto a eso, él lo sabe y lo conoce muy bien, porque la misma enseñanza que Dios me ha dado a mí es la que le he dado a él, y es la que les he dado a ustedes. Está la predicación del Espíritu de verdad, pero también dice que está el de la mentira que Dios también ha enviado. No dice que el hombre, ni que tampoco el diablo, ya lo hemos predicado con ustedes, y que está la mentira para que engañe a los que no aman al amor de la verdad. Oh, esa palabrita me llama la atención, porque se llama el amor de la paciencia. ¿El amor de qué dice? De la verdad. Si no vivimos en verdad y en justicia, de nada nos sirve. Estamos perdidos. Una de las paciencias que está hablando aquí el escritor a los hebreos es exactamente, un día les predicaba de esa paciencia. Muchos hermanos en las iglesias, hoy día es lo que más se predica, y es lo que más me enfocó el mensaje hoy, y debemos de tener ese cuidado, de que hay que tener paciencia para dejar de pecar. La Biblia no enseña eso. Yo les hablé de un tema que dice que con mucha diligencia es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no vaya a ser y nos resbalemos. ¿Para dónde se va a resbalar? No, al infierno. Acuérdense que el que pecare voluntariamente allá arribita, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, por el tal no queda más sacrificio que hacer, sino que una horrenda expectación de hervor de fuego y de juicio que ha de devorar a los adversarios. O sea que no podemos juzgar con estas cosas. La paciencia que me está enseñando aquí el apóstol, como la que enseña Santiago,
es de nuestra perseverancia. La perseverancia es individual. Mi hijo está advertido que si un día no quiere perseverar, yo no lo tengo preso. Él es libre, se puede ir. Yo no le he dicho, nunca voy a orar por vos. Todos los días oro por él. Pero ¿lo podré obligar yo a hacer la voluntad de Dios? ¿Lo aceptaría Dios así? Al principio Dios me daba un mensaje para los hermanos en Cristo, en las iglesias, en la iglesia donde me tenía. Muchos hermanos llegaron al error y están en el error de que sus hijos andan muy mal en testimonio y los tienen tocando los instrumentos de la iglesia y dirigiendo cultos en la iglesia. Porque se han desviado en esa paciencia que el hermano habla hoy de tenerle a los hijos y a los hermanos. Lo mismo que estoy hablando de la iglesia también, que los pastores en adulterio y fornicación, así son pastores y los hermanos les tienen mucha paciencia. La paciencia que está hablando aquí es de mi salvación y de mi perseverancia. No hablo de otra. Si leemos detenidamente, aquí está hablando, dice, ya veis cómo sufrimos y padecimos. ¿Se acuerdan al principio? Porque estos hebreos son los que estaban con Pedro. ¿Se acuerdan cuando dice que aceptaron 3,000 almas y después que aceptaron 5,000? Estos hebreos sufrieron persecución y padecimiento con los apóstoles cuando Pedro era preso, cuando todos hacían oración, que el ángel sacó a Pedro, y había muchos padecimientos, y él les recuerda aquí, miren cómo les dice así, pero traed memoria, dice el 32, los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Está hablando, porque estos son los hebreos. ¿A quién se refiere? A los judíos, cristianos. Hablando de los que se convirtieron con los apóstoles en el principio desde el Pentecostés. Y les está recordando, a mí no me consta ni a nadie dice que le consta hasta ahorita quién fue el que escribió esta carta a los hebreos, pero por la forma de expresarla y el conocimiento tan profundo que tiene en cuanto a lo que es el Cordero de Dios y el sacrificio del Evangelio por muchas partes, también tuvo el privilegio. ¿Se acuerdan que en muchas escrituras les decía a los de Corinto y les decía a los de Gálatas, porque tengo que regresar a Jerusalén con los hermanos allá? Se me hace que en unas idas de ellas, según se juzga, porque a nadie nos consta que Pablo fue, les ha de haber escrito, después de haber recorrido, ya el Evangelio había avanzado mucho, ya los apóstoles se había pasado el Pentecostés, y les atraía a la memoria todas las cosas que habían sufrido. Y se sabía también que ahí en los hebreos había mucho judaizante, que andaba en medio de los hermanos, a los cuales Pablo le llama falsos hermanos, y estos también se expandían hacia los gentiles, y andaban en medio de los gentiles. La enseñanza de la palabra de Dios y el apresuramiento a poner por obra lo que hemos aprendido de Dios no consiste más en que podríamos desviarnos de la verdad. Eso sí está terrible. Porque este es el problema, que mucha gente llega de modo a endurecer su corazón, que aún agarra de fuego las cosas de Dios y está tropezando otra vez y vuelve a tropezar en lo mismo y vuelve a tropezar. Y la Biblia dice que Dios también así endurece el corazón. ¿Ustedes quieren eso? En Dios se puede encontrar todo lo que el hombre busque. Si el hombre busca dureza de corazón hay para él en Dios. Si saben que Dios lo dice eso en el libro de Romanos, que a quien Él quiere endurecer, endurece, y a quien Él quiere salvar, salva. Por eso Pablo habla en el libro de los Romanos y dice bien claro ahí por el capítulo 11, y dice, pues si los olivos naturales fueron cortadas sus ramas, por la dureza de su corazón, dice, no os enseñoréis vosotros sobre ellos, porque también vosotros, más bien dice, en vez de gloriaros, porque vosotros sois salvos, y que porque tenéis el conocimiento de Dios, mejor tened temor de Dios, porque si los naturales fueron cortados, es más fácil que nos corten a nosotros, dice Pablo ahí. Eso es lo que quiere decir. En la paciencia que está hablando aquí, estos puntos los quiero hacer bien claros. Está una, la tolerancia entre nosotros.
Una de las áreas más peligrosas que hay para el Hijo de Dios, hablando el verdadero, el genuino, porque hay genuino y no genuino, eso Dios los juzga. Esos son lo que dijo Jesús. Ellos me conocen a mí y yo los conozco a ellos. Eso no lo puede juzgar hombre alguno, solo Él. Y eso, lo que hay en medio de esto, de la perseverancia que está hablando aquí y de la paciencia que está hablando aquí, no es hacia los demás, sino que la paciencia es en mi perseverancia, en mi fe. Por eso habla del que el justo por la fe vivirá. O sea, de que yo sea fiel a Dios en lo que he creído y que permanezca fiel hasta su venida y que me aguante hasta su venida, lo mismo que dice Santiago en el capítulo 5. Pero vosotros, ahorita lo vamos a leer para que vean, la misma enseñanza es esta. Cuando recibáis la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana es cuando el derramamiento del Espíritu Santo nos convierte y nos da la bendición, pero viene también la tardía para darnos ánimo y para darnos fuerza para seguir hacia adelante, no para retroceder. A mí mi hijo no me va a hacer retroceder. Le digo a él, si te vas tú, yo tengo que seguir mi camino. Esa es la paciencia. Y le digo a mi esposa, si tú no quieres a Jesús, de seguro tampoco me vas a querer a mí, porque yo quiero a Jesús. ¿Verdad que sí? Pero por ti no me voy a regresar. Yo tengo que perseverar. De esa paciencia está hablando aquí. Hasta llegar hasta el final. A coronar mi carrera en Cristo de lo que he creído y lo que he recibido en Dios. De perseverar firme y fiel en lo que Dios me ha mostrado. Imagínense ustedes que yo un día prediqué la firmeza y prediqué así y a los días traiga a mi hijo todo cholo de chores ahí conmigo dando un gran mal testimonio de mi mensaje que Dios me ha dado a mi vida. Prefiero que no esté conmigo, porque yo prefiero mantener fiel el estandarte de la palabra de Dios y vivir fielmente para Dios. Pablo dice a Timoteo que invocara el nombre del Señor con aquellos que lo hacían ¿de qué? De corazón puro, con pureza, con santidad quiere decir. Eso es bien delicado. Y las cosas que les digo que quiero corregir es, ustedes quisieran caer en el error de estar tolerando el pecado, que venga alguien a predicarles en adulterio y que les diga que así están bien. Yo no tolero eso. Yo sé que el Señor tampoco lo tolera. ¿Ustedes creen que Dios lo tolera? ¿Qué piensan? ¿Para qué ha mandado el engaño el Señor? ¿No es para esos? ¿No es para que los desvíen y los lleve a dónde? Dice Tesalonicenses 2. Y los condene, dice. ¿No dice que los va a salvar? ¿Para qué se les envía la mentira a ellos? Dice. Para que sean condenados por cuanto no obedecieron al amor de la verdad. ¿Ustedes quisieran caer ahí? ¿Sí? Las iglesias así están hoy en día. Yo, de la iglesia donde yo salí, el pastor acababa de destruir una iglesia y todos los hermanos estaban en contra de mí porque yo no estaba en favor de ese pecado. Y había dejado a su mujer y había destruido su hogar. Y vino el otro pastor y lo vino a casar con otra mujer, una mujer que estaba en adulterio. Yo la reprendí y porque estaba en adulterio me dijo, pero que yo y que no sé qué. Le dije, ustedes están en adulterio y no se merecen el uno al otro porque usted ya es divorciada y él también. Y él conocía de Dios y usted también. Y se dejaron, ¿verdad, amigo? Nomás se dejaron con aquel y estaba el pastor solterito ahí en la iglesia y llegó, paz, la agarró el pastor, andaba a la 1, 2, 3 de la mañana con él, a todas horas solitos, en su ven, y todos los hermanos muy calladitos, y todos contentos, el pastorcito, no, dice, Dios lo va a juzgar, ustedes no tienen que decir nada, gracias a Dios que a mí nunca me interesó eso, porque Dios me dijo, me dijo, no me lo reprendas, ya tengo otro, les platiqué de eso, ¿verdad? ¿Saben dónde se van a cometer errores, como dijo el hermano, de andar condenando a los impíos y esto y el otro? Cuando se predica sin dirección del Espíritu. Pero cuando Dios habla, tengamos cuidado, porque si Dios me dice también que hable y callo, Dios le dice a Ezequiel, si tú no reprendes al impío en su impiedad, y éste muere en su pecado, tú me darás cuenta de esa sangre, le dice. Porque no le reprendiste su pecado.
Y si tú vieres al justo apartarse de la justicia y tú no le reprendieres, dice Dios a Ezequiel, tú me darás cuenta de la sangre de ese justo que se pierde. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Para mí no se contradice en ningún punto. Y no sé si el hermano quisiera que le pase como a Isaí. Yo no quiero. ¿Ustedes sí? Es que como les dije, no podemos revolver la carne con lo espiritual. Dice que, sí, dice la Biblia, que esos no tienen comunión espíritu con la carne. ¿Son qué? Enemigos, no se llevan entre sí. Tendremos que tener mucho cuidado. Piensen hoy, si no debemos de tener cuidado. O estoy a favor de la carne, o estoy a favor del espíritu. ¿Ustedes creen que el espíritu mora en un hijo rebelde? ¿Por qué no mora en un hijo rebelde? ¿Porque juzga bien o porque juzga mal? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Yo les pregunté que si ustedes creen que el Espíritu Santo puede morar en un hijo rebelde. ¿Por qué no mora? ¿Porque el Espíritu juzga bien o porque el Espíritu juzga mal? ¿Y juzga qué? ¿Bien o mal? ¿Está juzgando mal al no morar o está juzgando bien? Ahora, ¿qué juicio debo de tomar yo? ¿El de mi hijo o el del Espíritu? ¿Cómo debo de juzgar? ¿Según el Espíritu o según la carne? Entonces yo debo de juzgar según el Espíritu. Ahora, esto no quiere decir, y como les dije en un principio, que se puede caer en ese error, odiar. Eso es muy diferente. Ahí sí ya te metió cizaña el enemigo. Yo no puedo odiar a nadie, yo a todos amo. El que se pierda se va a perder y el que sea salvo se va a salvar, pero yo no lo salvé, ni lo pude condenar tampoco. Es más, la Biblia me enseña a mí bien claro que Jesús es el que murió por ellos. ¿Quién juzgará, dice, a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió por ellos y es el que también resucitó. ¿Quién podrá condenarlos, dice? O sea, yo no puedo ni condenar ni salvar. Sí puedo predicar la verdad y la justicia de Dios mientras Dios me lo permita y me dé la licencia de hacerlo. Porque si he de hablar por la carne, voy a hablar para la carne. Pero si he de hablar por el Espíritu, voy a hablar para el Espíritu. Debemos de juzgar bien esas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas del Señor, no por causa de los demás, sino que por causa de mi salvación. Dios me enseñó al principio, a mí me dijo, no pienses como los demás, que vas a salvar miles de almas y que vas a ir a un estadio. ¿Ustedes creen que Dios me habló mal cuando me dijo, yo le dije y quería ir? Mi esposa lo sabe, mi hija, que yo afligido pasaba. Y me voy y que yo tanto conocimiento que tengo y para dónde agarro. No crean que yo estoy aquí con ustedes porque quiero, esta ha sido la voluntad de Dios. Y me lo habló también en sueño, me lo reveló, se los he testificado a ustedes, les he dicho todo lo que el Señor me ha venido revelando con tiempo. Va que con tiempo les he dicho muchas profecías que Dios me ha dado y se han cumplido. Y les dije, me dijo Dios que siguiera por este camino y que en el camino iba a tener 1 o 2 pelones que les iba a ir hablando conforme a su voluntad porque estamos en el tiempo de la apostasía. Y me dijo Dios, no vayas a creer en las grandes multitudes de las iglesias. Me dijo, si yo los tengo metidos ahí. Últimamente estaba hablando con ustedes y he estado leyendo Jeremías últimamente, he venido por Jeremías, estaba leyendo unas escrituras tremendas, ¿verdad? Cómo Dios le habla a Israel y la condenación que les tiene reservada. Y en el error donde cayeron. Y dice que siguieron pensamientos de hombres y consejos de hombres y dejaron la palabra de Dios. Y no solo eso, dice que se avergüenzan de la palabra de Dios hoy día. Dice ahí Jeremías. Yo hablaba con las hermanas y mirábamos a la iglesia en el mismo camino. Va que así lo veíamos bien claro. Dice que, fíjense cómo lo dice clarito, dice, los hijos, dice, jalan la leña. No, los hijos que sí jalan la leña, los padres encienden el fuego, las madres, dice, amasan la masa y las hijas echan las tortas, dice, para vender y para hacerle culto a la reina del cielo, dice, y para darle gloria a los hombres. Y así está la iglesia también. Y según es la obra de Dios y el culto a Dios.
Y Dios les pregunta que cuándo les pidió culto. Ni a nosotros, yo les hablé el otro día a ustedes, ¿cuándo Dios nos demandó culto a nosotros? Si lo único que Jesús dijo, vayan por todas las naciones y prediquen este evangelio, enseñándoles que guarden mis mandamientos. ¿A qué se dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. ¿A qué no hay nada de culto ahí? Jesús no les dijo, vayan y abran iglesias y hagan locales y hagan cultitos y se van a gozar y ahí los voy a tener entretenidos mientras se ponen bien. No, la palabra de Dios es fiel y verdadera. No erremos. También la Biblia dice que la misericordia de Dios un día se acabará. ¿Por qué? Porque en este siglo hay principio y hay fin, dice Dios. Dios tiene establecido todo. Tú y yo, hermano, joven, hijo, cada uno, estos muchachos que si no son conscientes, otra de las áreas que citaba el hermano, como dice de la esposa que tolera el esposo, pero no dice nada más así nomás, si él consciente, dice, ay Dios, esa palabra no la podemos brincar, esa palabra es bien delicada. Si él consciente en vivir con ella, eso no es cualquier cosa, pero de otro modo dice, abandónelo. ¿Por qué dice? Porque no fuimos llamados a esclavitud, sino que hemos sido libres del pecado. No puede aquel marido subyugar de regreso a la mujer al pecado y obligarla a estar en pecado cuando Cristo ya le dio la libertad de su alma y le da poder para apartarse del mal. Ahora, si consciente, dice, aún sin palabras, dice Pablo, podías ganar el alma de tu esposo, pero eso sí consciente. Esto no es sencillo, hermanos. ¿Se acuerdan de Lot? Cuando Lot escapó de Sodoma y Gomorra, la mujer se quedó postrada en el camino. ¿La pudo salvar Lot? Se quedó. ¿Qué le dijeron los ángeles a Lot? No, aparte de eso le dijo una palabra muy céntrica: escapa por tu vida. ¿No le dijo así el ángel a Lot? Eso le dijeron los ángeles, porque no era solo uno, más que eso le dijeron, escapa por tu vida. De eso está hablando aquí. Yo no puedo perseverar por mi hijo, yo no puedo perseverar por mi esposa, ni porque yo le tolere el pecado a mi esposa o a mi hijo van a ser salvos. Esa es mentira. Antes bien, la reprensión manifiesta, dice la Escritura, es mejor que el amor oculto. ¿Va que así dice? La paciencia que habla aquí, hermanos, es de mi perseverancia. De que yo sea fiel a Dios. Si tú, hermano, óyeme bien hoy, ya que tocó este tema el hermano de esta Escritura, si tú has creído en verdad en lo que Dios nos ha dado y en las predicaciones que hemos tenido, las enseñanzas que el Espíritu Santo nos ha dado, te conviene perseverar por ellas. Si tu mujer no quiere, tú persevera. Si tu hijo no quiere, tú persevera. Déjale todo al Señor. Yo lo primero que le digo a Dios de mi hijo, primero es tu hijo antes de ser mío, le digo, porque tú lo criaste a él como me criaste a mí. En tu mano te lo dejo. Yo no puedo tomar las responsabilidades ni la paciencia de Dios jamás. Lejos esté de mí tomarla, porque hay dos paciencias para con Dios, yo ya se las he leído. Una es para condenación y otra es para la salvación de los justos. Porque de una misma más, ahorita lo vamos a leer, esas dos paciencias están separadas, no las podemos revolver. Hay paciencia para la condenación, como paciencia para la salvación. Yo no puedo salvar, yo sí puedo perseverar por mí. Dios me ha dado el poder para hacerlo, me da la exhortación, me da su palabra para hacerlo, que es lo que está hablando aquí. Dice aquí, dice después de lo que le leí, dice, por tanto, traer a la memoria los días pasados, en los cuales, dice, en los cuales sostuvisteis grande combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ahí no está hablando nada de familia,
¿Saben? Mire, hermanos, está hablando de la perseverancia del alma, como dice allá adelante, de cada uno, individual. Si nosotros no perseveramos en lo que hemos aprendido de Dios y somos fieles en lo que Dios nos ha enseñado, ahora, ¿qué es mejor? ¿Tener celo de los hijos o celo de la santidad de Dios? Celo de los padres, o yo, si mi padre está mal, yo no tardo en decírselo, papá, usted está mal. Si mi madre está mal, yo no he tardado en decirle, está mal, y no agrada ni a Dios, y tampoco me agrada a mí que usted está mal. ¿O quieren que me ponga contento porque mi madre está mal delante de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es justo hacer? ¿Ponerse contento o molestarse porque está mal? Por eso Pablo, cuando regañaba a los hermanos, ¿qué les decía? O celo con celo ¿de quién? ¿De la carne, les decía? De Dios. ¿Y cuál es el celo de Dios? Su santidad. ¿No sabían ustedes eso? ¿No es la santidad del celo de Dios? ¿Sí sabía usted, hermano Reinaldo, que es el celo de Dios, la santidad? Esa es su santidad, es el celo de Dios. Dice que cuando habla de la destrucción del mundo y del castigo que Dios trae a Israel, ¿saben qué dice? Porque en mi ira de mi celo, dice, los consumiré, dice. Porque ahí en el mismo Hebreos capítulo 13, ¿saben qué dice también? Y dice que busquemos a Dios con temor y temblor, porque Él es fuego consumidor. ¿Qué es ese fuego consumidor? No es su santidad. Hemos hablado que la santidad es el resplandor como la luz, y el pecado es la oscuridad como las tinieblas. ¿Qué hace la luz con las tinieblas? ¿Las destruye o las preserva? Por eso debemos de tener ese cuidado nosotros, porque nosotros, como llamados a anunciar las grandezas de Dios, no estamos llamados a anunciar al mundo, ni a la carne, ni a nada, sino que su grandeza y su santidad y su poder como real sacerdocio, ¿qué? Santo, pueblo escogido, adquirido por Dios. ¿Saben? En las iglesias, lo primero que mata a la iglesia últimamente en el testimonio, y donde mucha gente está siempre en cuestiones, es los pastores, que sus hijos son los que más mal testimonio dan en la iglesia. Ustedes no han pasado por ahí, ¿verdad? Pastores con hijas de minifalda, con la pierna cruzada, enseñando el calzón ahí en las bancas, todas pintadas, pintándose las uñas en las bancas, y el pastor predicando, y la gente dice, pero si ahí dice Pablo, dice que si no sujeta ni a sus hijos, ¿cómo puede gobernar la iglesia? ¿A qué lo dice el apóstol? O sea, ¿cómo tiene derecho a predicar la palabra de Dios? ¿Sería que podríamos abrogar eso? Yo no creo. Yo no sé hasta cuándo ustedes piensan perseverar en verdad en lo que es, porque para mí la palabra de Dios es clara. Aquí me está hablando a mí de una perseverancia constante. Miren cómo dice, porque de los presos también os acordabais. ¿Se acuerdan? Estaba hablando de Pedro cuando estaba preso. Oraban. ¿Qué hacían por Pedro? Dice. ¿Qué hacía la iglesia por Pedro? Sin cesar, y ayunaban. Y dice, porque de los presos, para que vean que tiene sentido lo que les estoy hablando, a quiénes les estaba hablando este escritor y de qué les estaba hablando, tiene sentido. Y dice, porque de los presos también os acordabais, y el despojo de vuestros bienes sufristeis. ¿Se acuerdan que vendían todo? Para que vean de quién estoy hablando. ¿Y qué hacían con todo lo que vendían? Entre ellos Ananías se fue. ¿Y qué pasó con Ananías? Miren qué tremendo. Si dejamos que juzgue el Espíritu Santo es mejor. Yo no le puedo decir a mi hijo que está bien si está muerto, si no tiene Espíritu de Dios. ¿Qué tengo que decirle que está mal? Yo no lo corro, le digo, el día que ya no me aguantes, huí. Pues sí, si ya no me quiere a mí ni a Dios, ¿qué puedo hacer yo? ¿Que deje a Dios por él? ¿Sería justo eso? ¿Qué es más justo? ¿Irme con mi hijo o irme con el Señor?
Por eso les dije, no se puede revolver lo de la carne con lo espiritual. En esta área, le digo yo a esta muchacha el otro día, le decía yo, porque ha llegado a tantos puntos de decepcionarlo, porque uno se decepciona, tanto está le diciendo a un hermano que está mal aquello y el hermano necio otra vez, ¿usted estaría contento usted? Pablo se enojaba, si les dijo a los hermanos que les daba enojo. Así les decía, y vuelvo a sufrir dolores de parto, pero ¿saben qué es? Amargura y dolor. Y le decía a esta muchacha yo, otra vez es lo mismo. Pero sabes una cosa, le decía yo, si tú no te llegas a poner bien, nunca esperes que yo te voy a correr. Pero el Señor sí te puede cortar porque está escrito que la hacha, ¿a dónde está el hacha puesta? A la raíz del árbol. ¿Quién tiene esa hacha? ¿El hermano Edgar? ¿Quién la maneja? Y si es mi hijo, ¿no lo va a cortar? El hacha está puesta a la raíz del árbol, ¿te lo dije? Y Dios te puede cortar, le dije, porque con Dios no vas a jugar. ¿O hay quien pueda jugar con Dios? Y árbol que no dé fruto será cortado. ¿Y echado a dónde? Bueno, entonces no hay otra salvación ahí. No hay paciencia que valga ahí entonces. Digo, la palabra juzga, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y los huesos, y dice que no hay ninguna cosa creada que haya sido sino creada por ella y que no esté desnuda ante su presencia y que por ella sea juzgada. Por la palabra. O sea que hoy día estamos siendo juzgados por la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, en aquel día yo no los voy a juzgar, mas mis palabras que les he hablado, dice, estas los juzgarán en aquel día. Y les hablaba yo que fueron abiertos los libros, es donde cada nombre de cada individuo está apuntado, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, que es la palabra de Dios. Y van a comparar tus hechos y tus actitudes con lo que está escrito en la Biblia. Te van a decir, ¿oíste esto? ¿Supiste de esto? Pero no lo viviste, no se parece tu vida con lo que te enseñó el libro de la vida. No van de acuerdo, este te va a juzgar. Y otro libro fue abierto, dice, después de abrirlos todos, donde estaban los nombres de nosotros escritos, también sacaron este libro, para comparar tu vida y las enseñanzas de Dios. Ahí no voy a poder tener paciencia yo por nadie. Esos son los juicios justos de Dios. Debo de predicar en justicia y en verdad. Yo no puedo decirle a un hermano, estás bien estando mal. No puedo tampoco tolerar el pecado. En mí no está tolerar el pecado. Yo no sé en ustedes, pero yo creo que ni en Dios tampoco. Dios dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Yo lo he visto palpablemente. Los hermanos que andan mal. A ver, ustedes que son muy espirituales, aquí hoy sí me las van a pagar en esta pregunta. Los hermanos que andan mal, espiritualmente, que andan mal pues delante de Dios, que andan en malos pasos, hablando del pueblo de Dios, andan siempre cuando los saludan ustedes, ¿cómo está hermano? Bien bendecido, lleno de la presencia de Dios y hablándole con fuego, así andan. ¿Cómo andan? Bien muertitos, siempre en luchas y en pruebas. El diablo, hermano. Y digo, ¿y para qué anda con él? Les digo yo, por eso yo tengo la razón de decirles la verdad. No andan con Dios, andan con el diablo y los trae hechos pedazos. Tengo que decirles la verdad. ¿Pero qué? ¿Han engañado a Dios por eso? Porque van al cultito y ya la tienen hecha. No, no erréis. Dios no puede ser burlado. ¿Anda bien el que anda mal? Tiene apariencia de poder de Dios, de Espíritu Santo. También muertos. Y llenos de conflictos y de problemas. O sea que en Dios no hay vuelta de hoja, pues. Entonces eso es lo que debemos de predicar, no hay más. Lo que en Dios se da. ¿Podemos engañar a Dios? A mí me podrían poner otra carita ustedes aquí, allá en la casa, saber qué aflicciones pasan, pleitos y desilusiones, y tal vez muchos de ustedes en sus casas podrían pasar mucho agotamiento de fe
que nada más están perseverando por si a ver si, y no hay seguridad en ustedes si el Señor viene. ¿De qué les aprovecha? ¿Acaso que el que duda entra? ¿Acaso que la incredulidad agrada a Dios? Es bien tremendo. Pero yo les dejé de enseñar acaso la verdad algún día. Pablo le dijo a aquellos hermanos de los Hechos, en 3 años que estuve con ustedes, les dijo, no rehusé deciros toda la verdad de Dios, les dijo. ¿Y qué les dijo más? Lo mismo que les cité de Ezequiel. Así es que si vosotros perecéis y al final sois condenados, les dijo. Yo les dijo así, yo pienso que hasta había Pablo ahí. Yo me he lavado las manos. Vuestra sangre cae sobre vosotros, les dijo. Porque no he rehusado enseñaros toda la verdad de Dios. Es que la verdad de Dios no es complicada. Por eso es que Salomón, en la gran sabiduría que Dios le dio en el tiempo que estuvo, fue bien claro en Eclesiastés cuando dijo, el mucho está en enseñar y hacer muchos libros, dijo, y escribir tantas escrituras. Por eso yo a veces le digo, Señor, ¿quieres que siga arreglando todos estos cassettes? ¿O qué voy a hacer? Porque si la gente no cambia, si la gente no quiere transformación de Dios, no quiere poder de Dios, la Biblia dice que no se le dé el pan a los perros, ni las perlas a los cerdos. Si la gente no quiere cambiar, si la gente no quiere recibir la bendición de Dios, que hay que estársela dando a la fuerza. ¿Qué piensan ustedes? El mismo Salomón dice, deja al necio. Porque el todo del hombre es, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea cubierta o encubierta, sea buena o sea mala, todo será juzgado por Dios. ¿Y cuál es el todo del hombre? Y el fin, dice bien claro, de todo el discurso oído que predicó aquí, que predicó de allá, que nos enseñó aquí, y andamos en las mismas, no tenemos temor de Dios, ni guardamos sus mandamientos. ¿Para qué nos aprovecha la enseñanza? ¿Para cuánto? Si el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice, el más, ustedes lo han leído, ¿eh? El más está hacer tantos libros, dice, tantas predicaciones, dice, es más, dice que las predicaciones de un pastor en la iglesia llegan a ser hasta caerles mal a la gente, quiere decir ahí. Como les decía el otro día, que ustedes, imagínense que vengan aquí conmigo para enojarse. Yo para qué voy a venir, mejor me voy a dormir a la casa. Que porque Dios les habló fuerte, si muchos de aquí se me han ido bravos de aquí, no yendo tan lejos. Hay días que salen bien bravos ustedes mismos. Que porque les tengo que hablar crudamente y les tengo que enseñar así con el dedo, no te miras la llaga ahí, ¿dónde? Dice ahí, hasta se les tiene que hacer así porque se hacen los disimulados, no quieren entender. Y dicen al hermano chisme, le dijeron, dice, ¿será ya contentura esa o enojo? Y digo, ¿y a Dios quién le tiene que decir algo? ¿Cuánto sabe Dios, hermano? Yo he visto que últimamente no se han dado cuenta ustedes que no he tomado enseñanzas, ¿verdad? Que siempre tomo después de ustedes. Y digo, Dios es rico.